o es anormal. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir qué es el monitoreo fetal electrónico. Entonces, pues ya han puesto tracitos, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben pues cuáles son los componentes de este monitoreo fetal externo. Entonces, el monitoreo fetal electrónico, pues realmente pues es una herramienta que da apoyo a la evaluación del feto durante o intraparto, ¿verdad? Durante todo el trabajo de parto y permite hacer el diagnóstico de manera indirecta del bienestar fetal, de la hipoxia o de la acidemia de estos bebitos, ¿verdad? En Williams ustedes van a ver que hay un monitoreo fetal electrónico interno y un externo. El interno realmente pues no se realiza pues tanto porque es invasivo, ¿verdad? Y entonces aumenta muchos riesgos en el feto, sobre todo infecciones, ¿verdad? Entonces, pues generalmente no se hace. Y el que ustedes han visto y han hecho, pues es el monitoreo fetal externo, ¿verdad? Entonces, como se recordarán, pues se colocan pues dos transductores, ¿verdad? Sobre el abdomen de la madre. Un transductor pues nos va a identificar la frecuencia cardíaca del bebé y la otra, el otro transductor, pues el tono, ¿verdad?, de las contracciones uterinas. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal se detecta a través de la pared abdominal materna utilizando pues el principio Doppler del ultrasonido. Y sabemos que consta de un transductor que emite ultrasonido y un sensor para detectar el cambio de la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Aquí vemos pues los componentes, el monitor, que pues utiliza un papel termosensible en donde se va a ir registrando pues toda la información, ¿verdad? Eh, ¿Qué se va a registrar? Pues vamos a registrar la frecuencia cardíaca fetal y también vamos a registrar la dinámica uterina, ¿verdad? Que son las contracciones uterinas, a través del toco o el tocodinamómetro. Y pues también para fijar esos transductores, se recuerdan que pues se utilizan, idealmente pues deberían de ser como unas bandas así, ¿verdad? Pero pues lo que ponemos son vendas, ¿verdad? Para fijar esos transductores y recordemos que siempre debemos de colocar en el que nos va a marcar en el toco, pues gel, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones de un monitoreo fetal electrónico intraparto? Entonces, generalmente intraparto y anteparto, pero ahorita vamos a ver las intraparto. Em, bueno, realmente pues está indicado que se realice cuando hay algún embarazo que es de riesgo. Y aquí vemos varias indicaciones, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, todas las pacientes que sean hipertensas, preeclámpticas, diabéticas, que tengan alguna comorbilidad, como lo vemos acá, son pacientes que tienen un alto riesgo, ¿verdad? De que el bebé sufra una hipoxemia o una acidemia. Y entonces, en los bebés tenemos que hacer este tipo de monitoreo. Aquí, por ejemplo, si eh, previa, si hay ruptura prematura de membrana, lo que ha visto usted, ¿verdad? Por generalmente a las pacientes al hospital. Todo lo normal es embarazo ciego, generalmente se van a una cantidad. Las que se quedan, o la mayoría de las que quedan en el hospital, es que algún factor prolongado, preeclampsia, PP, y entonces a todas ellas son las que tenemos que aparato. Em, pues entonces vamos a entender cómo funciona el cerebro y el corazón fetal, porque se dice que realmente el corazón del bebé es un sistema que todavía es bastante inmaduro. Entonces,
depende, ¿verdad?, de la funcionalidad y de que esté intacto realmente el sistema nervioso central, sobre todo pues el sistema nervioso autónomo. Se dice entonces que el corazón fetal nada más es como una ventana directa del sistema neurológico, que es básicamente el que coordina, ¿verdad? La variabilidad y la estabilidad de la frecuencia cardíaca del bebé. Este sistema excitoconductor del corazón fetal, pues como les decía, es inmaduro y este va madurando conforme el bebé va alcanzando el término. Entonces se deja comandar por el sistema nervioso central, sobre todo pues por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? De estos, recordemos que el sistema nervioso autónomo pues está formado por un sistema simpático, que es como que el acelerador, ¿verdad? Y un sistema nervioso simpático, que es el que va frenando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que, el buen funcionamiento de este sistema nervioso autónomo se va a reflejar en la frecuencia cardíaca del bebé, la cual, ¿verdad?, tiene que estar con constante variabilidad porque está funcionando de manera adecuada el sistema nervioso autónomo que acelera, ¿verdad? Y el sistema nervioso, el simpático que acelera y el parasimpático que desacelera. Entonces se dice que una buena variabilidad, que es el tira y afloja constante de esta frecuencia cardíaca, es el sello indiscutible de una oxigenación cerebral intacta, ¿verdad? Entonces, un trazo, ¿verdad?, de un bebé nunca debería de ser plano. Siempre debe de existir este aumento y disminución, ¿verdad? Aquí eso es lo que refleja un sistema nervioso autónomo intacto. ¿Qué parámetros se evalúan en el monitoreo fetal electrónico? Pues se evalúa la dinámica uterina, la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones. Entonces vamos a empezar a hablar de todos estos pasos que evaluamos y realmente es lo que nos va a ayudar a interpretar si un trazo, ¿verdad? O si el monitoreo está bien o está mal. Entonces, me voy a pasar, el primer parámetro es la dinámica uterina, pero la voy a dejar para de último. Entonces, vamos a empezar por la frecuencia cardíaca fetal basal. Me voy para acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo normal? ¿Cuánto es lo normal de frecuencia cardíaca fetal basal en un bebé? Entonces lo vemos acá según los colores del semáforo y lo normal es que la frecuencia cardíaca fetal basal esté entre 160, 110 y 160. ¿Verdad? Todo lo que esté por arriba de 160 se va a definir como taquicardia y todo lo que esté por abajo de 110 se va a definir como bradicardia. Entonces, siempre y cuando nuestra frecuencia cardíaca fetal basal esté entre 110 y 160, pues es normal. Generalmente esta línea se intersecta durante o se mide durante un lapso de 10 minutos, ¿verdad? Cuando está arriba de 160, lo definimos como taquicardia. El feto pues nos está avisando que algo malo está ocurriendo, ¿verdad? Y por eso está reaccionando con aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Es un mecanismo compensatorio inicial para aumentar el aporte de oxígeno que no le está llegando suficiente. Y la bradicardia muchas veces sucede después, ¿verdad?, de la taquicardia, cuando el feto pues se agota. Entonces empiezan a caer sus reservas y hay un fenómeno tardío de hipoxemia, ¿verdad? La frecuencia cardíaca fetal es el punto de referencia absoluto sobre el cual entonces se van a calcular las variabilidades, las aceleraciones y las desaceleraciones. Por definición, ¿qué es la actividad cardíaca fetal basal? Pues dice que se refiere a las características modales que prevalecen en un trazado, ¿verdad?, de alrededor de 10 minutos, eh, quitándole las aceleraciones y las desaceleraciones. O sea, es lo que prevalece en un trazo de 10 minutos, omitiendo o quitando las aceleraciones y desaceleraciones, ¿verdad?
Es la frecuencia media aproximada, redondeada por incrementos de 5 latidos por minuto durante un segmento de seguimiento de 10 minutos. Recordemos entonces que el rango normal de frecuencia cardíaca fetal basal, como lo vimos en la diapositiva anterior, va a ser de 110, entre 110 y 160 latidos por minuto, y que esta frecuencia cardíaca realmente no está controlada por el corazón fetal, que es inmaduro, sino que va a estar controlada por un sistema nervioso central que esté intacto, ¿verdad? Que el sistema nervioso autónomo, pues, tiene pues, sus dos componentes, que es el parasimpático y el simpático. El parasimpático actúa a través del nervio vago y tiene una influencia inhibitoria, ¿verdad? Entonces se dice que el dominio vagal ocurre a medida que el feto alcanza el término y luego del parto. Y como resultado, lo que se va observando es que la frecuencia cardíaca cuando ya el bebé nace, pues no es esta, ¿verdad? Sino que ya va disminuyendo. Y la influencia excitatoria a través del sistema nervioso simpático. La estimulación de los nervios periféricos del feto por su propia actividad o por contracciones uterinas causa generalmente elevación de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, ante los movimientos fetales, la respuesta de un bebé debe de ser que se acelera la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y eso quiere decir que el sistema nervioso autónomo está intacto y está, refleja un nivel de oxigenación normal en el bebé. Taquicardia fetal, todo lo que esté por arriba de 160 latidos por minuto. Y pues aquí en este cuadro vamos a ver cuáles son las causas de la... En el trazo pues vemos todo lo normal entre 110 y 160, pero aquí pues si nos vamos a ver, acá está el 160 y por supuesto que el bebé pues está taquicárdico porque pues está alrededor la frecuencia cardíaca fetal de 180. Entonces, qué nos puede causar una taquicardia fetal? Básicamente pues pensemos en un adulto. ¿Qué pone taquicárdico a un adulto? Espero que no hayan visto, yo creo que ya vieron. ¿Qué pone taquicárdico? La hipoxemia. ¿Qué más? La fiebre. ¿La qué? La fiebre. La fiebre, ¿verdad? O algún proceso infeccioso. ¿Qué más pone taquicárdico a un adulto? Mm, Una hipoglicemia, tal vez. Una hipoglicemia. Entonces, solo pensemos, ¿qué pone taquicárdico a un adulto? ¿Qué es lo más usual? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de que haya una taquicardia? Pues sí, la hipoxia, las infecciones, sobre todo la colionitis o la pielonefritis, el hipertiroidismo, ¿verdad? Que muchas veces en las embarazadas decimos, no pensamos que puede ser una hipertiroidea. Y han habido pacientes, recuérdense que las pacientes con tormenta tiroidea, entre la sintomatología es taquicardia, fiebre, ¿verdad? La anemia, ¿verdad? La anemia materna o la anemia fetal también provocan pues taquicardia. Aquí estamos hablando de taquicardia fetal y todas estas son causas de taquicardia fetal. La utilización de algunas drogas también en la madre, ¿verdad? Como drogas parasimpaticolíticas como la atropina y las drogas simpaticomiméticas como la ritodrina, la terbutalina, el salbutamol. Si yo le pongo salbutamol a una paciente porque está con una crisis asmática, se me va a poner taquicárdica ella y el bebé. Si la paciente llega con fiebre, va a estar taquicárdica ella y el bebé, ¿verdad? Entonces, todo lo que generalmente provoca fiebre, taquicardia en el adulto, también la va a provocar en el feto. Y lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de bradicardia, todo lo que esté por abajo de 110 latidos por minuto se va a definir como bradicardia. Y de este lado, pues vemos algunas de las causas de bradicardia fetal. En el trazo, pues es evidente, ¿verdad? Que vemos acá la frecuencia cardíaca fetal, que está alrededor de
90, ¿verdad? Y aquí sube un poquito, pero a lo mejor a 100. Esto es bradicardia fetal. Hay una bradicardia leve que todavía pues, se puede considerar en algún momento como normal, siempre que esta no baje abajo de 100, ¿verdad? Y a veces puede ser porque durante la contracción se comprima la cabecita del bebé, ¿verdad? Y eso pueda provocar que desacelere un poquito, pero nunca abajo de 100, ¿verdad? Y esto generalmente es de que ocurre más frecuente cuando la posición del bebé es una occipito posterior, ¿verdad? ¿Qué más nos puede provocar bradicardia? Que aquí está menor a 100. Pues alguna cardiopatía congénita, ¿verdad? Una enfermedad cardíaca congénita del bebé, la hipotensión, ¿verdad? O la hipotermia materna, el prolapso de cordón, la anestesia espinal o epidural. A veces con esto la provoca hipotensión materna y bradicardia fetal, ¿verdad? Y cuando hay una ruptura uterina. Entonces, estas son causas de bradicardia. Entonces, este es el primer parámetro que evaluamos en un trazo, entonces es la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Dudas de la frecuencia cardíaca fetal basal? No, doctora. ¿No? Eso es como, No, pues. pues, es, de nuevo, es lo que prevalece, ¿verdad? En un trazo de 10 minutos, quitando las aceleraciones y las desaceleraciones. Ahora nos vamos al siguiente parámetro que se evalúa en el trazo y es la variabilidad. Entonces, la variabilidad se va a clasificar, ¿verdad? Puede ser clasificada como variabilidad ausente, mínima, moderada o marcada. Me voy a ir para la siguiente diapositiva y después regreso acá. Entonces, ¿qué es la variabilidad? Yo creo que ahorita, pues, con la explicación de la participación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, se entiende que es el que da la variabilidad a la frecuencia cardíaca. El sistema simpático acelera, el parasimpático desacelera. Y eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, ver un trazo plano es cuando nos tenemos que asustar. Cuando el sistema nervioso está actuando de manera adecuada, va a subir y va a bajar los latidos cardíacos. Eso es la variabilidad, ¿verdad? Por eso es la variabilidad latido a latido. Es un índice importante de la función cardiovascular y parece estar regulada, de nuevo, por el sistema nervioso autónomo. Entonces, la variabilidad va a ser una oscilación momento a momento o latido a latido, para que se entienda mejor, de la frecuencia cardíaca fetal. Eso es lo normal, ¿verdad? ¿Y cuánto debe de cambiar de un latido a otro? O sea, subir y disminuir. Lo normal es que entre un latido y otro varíe entre 6 y 25 latidos por minuto. Entonces ahí decimos, es una variabilidad moderada. Ahora sí, me voy para acá. Entonces, y esa es la óptima, ¿verdad? Si nosotros vemos un trazo y observamos que de latido a latido, pues cambia la frecuencia entre 6 y 25 latidos por minuto, decimos, esta es una variabilidad moderada. Puede ser que sea una variabilidad marcada, en donde latido a latido pues sea mayor a 25 latidos por minuto. Pues no, realmente no tiene implicación clínica. Puede ser porque el bebé se está moviendo mucho en ese momento, porque está muy activo, ¿verdad? Lo que preocupa es para abajo, cuando la variabilidad es mínima o está ausente. Eso no es normal, ¿verdad? Aquí algo está pasando. Entonces, sospechamos que el bebé pueda estar, primero pensar mal, ¿verdad? Buscar alguna razón porque el bebé esté bajo algún estrés, esté con hipoxemia, ¿verdad? Pero puede ser, y se ha descrito que también durante periodos de sueño, pues pueda bajar un poquito la variabilidad, pero esta no tiene que ser durante mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando está ausente, esto básicamente es un trazo que está plano, ¿verdad? No se puede observar que cambie latido a latido. Entonces, eso sí nos refleja que ese bebé está hipoxémico o acidótico y la indicación es resolverlo inmediatamente vía alta, ¿verdad?
La variabilidad es el indicador más preciso del estado ácido base del bebé. La variabilidad nula, como la que vemos acá, ahorita voy a enseñarles un trazo más grande. La variabilidad nula o el patrón sinusoidal, que es el que vemos acá, que se da características como en serrucho. Sin respuesta, ¿verdad? Latido advierten que hay una hipoxia severa, una anemia profunda o una depresión neuroquímica en este bebé. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? De la variabilidad. Entonces es lo que cambia latido a latido. Aquí sube, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir observando. ¿Cuál es lo normal? De nuevo, es que de aquí para acá, sea entre 6 y 25 latidos por minuto. Entonces, son las fluctuaciones en la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal que son irregulares en amplitud y frecuencia. Y aquí está de nuevo la clasificación que ya vimos anteriormente. Bueno, la variabilidad, si está aumentada, generalmente es porque ese bebé está muy activo en este momento, se está moviendo mucho, ¿verdad? No preocupa. Si está disminuida, sí, ¿verdad? Y esta disminución puede deberse a la utilización de analgésicos, algunos depresores del sistema nervioso central, ¿verdad? Narcóticos, barbitúricos, pues la anestesia general también. El sulfato de magnesio, también hay que ver qué tiene puesto la paciente si empieza a haber un trazo alterado, porque puede ser que sea una paciente preclámptica, que la tengamos con sulfato de magnesio y de repente veamos esa variabilidad disminuida, puede ser causado por el sulfato. La acidemia fetal y la acidemia materna. Entonces aquí vamos a ver un poquito más amplio el trazo que vimos anteriormente. Entonces empezamos por acá, que esta es como la variabilidad marcada, en donde latido a latido, pues, es arriba de los 25 latidos por minuto, ¿verdad? Luego esta es la normal, ¿verdad? Que el latido a latido, pues vamos viendo que cambia. Y que sí cumple con unos entre 6 y 25. Y pues nos vamos para arriba y vamos viendo cómo el trazo cada vez se va aplanando más, ¿verdad? Aquí básicamente pues queda el trazo literalmente en un solo cuadrito, ¿verdad? Y aquí pues básicamente está plano. Entonces, esa es la variabilidad, que es el segundo parámetro, y es, como decía, el indicador pues que más nos va a asustar, ¿verdad? El ver que hay una ausencia de esta variabilidad, porque es el indicador más preciso del estado ácido-base en el bebito. Bueno, aquí este es el patrón sinusoidal que se caracteriza en alguna literatura, dice como dientes de serrucho y otros le llaman como dientes de tiburón. Y pues al ver la presencia de este tipo de trazado, es una indicación de resolver inmediatamente esos embarazos porque están asociados este tipo de trazo con hemorragia intracraneal fetal, asfixia fetal grave, anemia fetal grave, corioamnionitis, sufrimiento fetal, oclusión del cordón umbilical, pues o utilización de meperidina y morfina que nos pueden provocar también este tipo de trazos. Aquí vemos las características del patrón sinusoidal. Bueno, pero este me lo voy a pasar. Vamos a seguir. Bueno, luego, ¿qué evaluamos? Variabilidad. ¿Quedó alguna duda? Doctora. No, doctora, gracias. Va, sigamos. ¿Qué evaluamos ahora? Entonces, ya vimos frecuencia cardíaca fetal basal, vimos variabilidad, que es el segundo parámetro que vamos a ver, y ahora vamos a ver las aceleraciones y las desaceleraciones, que realmente ambas pues son cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal basal. Durante pues, el trazado que nosotros estemos haciéndole a un paciente, a un bebé, vamos a ver que van a haber momentos en donde la frecuencia aumenta,
¿verdad? Y eso es lo normal. Y pueden haber momentos en donde la frecuencia disminuye. Eso nunca va a ser normal o casi nunca va a ser normal. Vamos a ver por qué. Entonces, estos cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal, pues son desviaciones de la línea basal, de la frecuencia cardíaca fetal basal. Generalmente, estos cambios están relacionados de forma temporal con las contracciones, ¿verdad? Vamos a ver a continuación. Tenemos las aceleraciones y tenemos a las desaceleraciones, que dentro de las desaceleraciones vamos a tener a las desaceleraciones tempranas, tardías y variables, y hay otra que aparece acá como desaceleraciones recurrentes. Estas se definen como aquellas que están presentes en más del 50% de un trazo de 20 minutos. Bueno, entonces, ¿qué es una aceleración? Una aceleración, pues, va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Eso es una aceleración. Pero para decir que sí es una aceleración, debe de cumplir ciertos criterios, ¿verdad? Entonces, los criterios van a depender de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque de nuevo sabemos que en fetos que son muy pequeños son todavía fetos inmaduros. Entonces no le vamos a exigir lo mismo a un feto a término que a un feto que no está a término. Entonces el límite son las 32 semanas. Arriba de las 32 semanas, una aceleración se define como un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto y que dure 15 segundos, ¿verdad? 15, 15. Ahí cumple con una aceleración. Si tiene menos de 32 semanas, no le exigimos hasta 15, le exigimos hasta 10. Aumentan 10 latidos y duran 10 segundos, ¿verdad? Nos indica bienestar, ¿verdad? Las aceleraciones siempre van a indicar bienestar fetal. Entonces, es un indicador de bienestar absoluto. Refleja entonces que hay un sistema nervioso central reactivo, o sea, reacciona ante el movimiento del bebé. Su presencia excluye la acidemia fetal. Entonces, aquí está la definición, de nuevo, son aumentos abruptos de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea basal. Arriba de las 32 semanas, para que cumpla y si se da una aceleración, entonces deben de ser más de 15 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca fetal y que dure 15 segundos. Y abajo de las 32 semanas, 10. Un aumento de 10 latidos, ¿verdad? Y que tenga una duración de 10 segundos. Entonces, aquí en este tracito, pues vamos a ir viendo cuál es la frecuencia cardíaca fetal, es la que prevalece. Entonces vamos a ver que no son estas que están marcadas, ¿verdad? Sino que lo que prevalece es esto, ¿verdad? Entonces generalmente, bueno, podemos decir que aquí la frecuencia cardíaca fetal es alrededor de 140, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto aumenta esta. Si 140 es la basal acá y me llegó hasta 160, entonces aumentó 20, ¿verdad? Pues sí cumple. ¿Y cuánto duró? Eso es lo de cuánto dura cada cuadrito. Generalmente, pues va a depender a cómo esté corriendo el papel, pero cada cuadrito de estos son 30 segundos. ¿Oyeron? 30 segundos. Entonces, pues sí, aumentó aquí 20 y duró más de 30 segundos. O sea, que sí cumple criterio, ¿verdad? Y igual esta. Aumentó incluso aquí un poquito más de 160. Cumple criterio de aceleración. Entonces, contamos cuántas hay en 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces aquí aquí todavía no me voy a meter, ¿verdad? Esa ya es la interpretación, si es un NST reactivo o un NST no reactivo. Pero aquí lo único que estamos viendo ahorita son aceleraciones. Sí, hay aceleraciones. Esta es una aceleración, esta es otra, porque cumplen los criterios de aumentan más de 15 y duran más de 15 segundos. Aquí hay otro trazo, ¿verdad? Entonces vamos viendo, aquí es más o menos para que refleje que en respuesta a la contracción, ¿verdad? Estas son las contracciones. En la parte de arriba
se van imprimiendo pues la frecuencia cardíaca fetal basal y todas sus variaciones, y en la parte de abajo la dinámica uterina. Entonces veamos que con cada contracción pues va acelerando, contrae, acelera. Pues esa no es la regla ni es necesario, pero generalmente que sí es lo normal, que ante los movimientos del bebé debería de acelerar la frecuencia, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí que también son aceleraciones. Creo que no hay pierde acá, dudas con las aceleraciones. Bueno, ahora nos vamos a meter a lo que es un poquito más complicado, que son las desaceleraciones. Entonces les decía yo, las desaceleraciones no son normales. No siempre, ¿verdad? Hay un tipo de desaceleración que podría ser normal y son las desaceleraciones tempranas. Entonces, las desaceleraciones se van a clasificar en tres: desaceleraciones tempranas, desaceleraciones tardías y desaceleraciones variables. La temprana generalmente está asociada a compresión de la cabecita del bebé. Es muy común que las veamos cuando los bebés ya tienen, la mamá ya tiene 9, 10 de dilatación, y al pujar, pues se comprime también la cabecita del bebé y por reflejo vagal, pues disminuye la frecuencia cardíaca fetal. Pero para decir es una desaceleración temprana, tenemos que ver realmente cómo es la desaceleración, ¿verdad? Las tardías y las variables nunca van a ser normales. Estas sí están ocurriendo porque hay alguna patología, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir primero a las desaceleraciones tempranas, que ya vimos que estas están provocadas por compresión de la cabecita del bebé y pues que no son patológicas. ¿Cuál es la característica de la desaceleración temprana? Que son espiculares o que son como en espejo, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir que en espejo? Que al mismo tiempo que se está dando la desaceleración, se está dando la contracción, ¿verdad? Entonces el pico máximo, ¿verdad? Bueno, el nadir, ¿verdad? La parte más profunda de la desaceleración eh, queda cabal o pasa cabal al mismo tiempo que ocurre el pico máximo de la desaceleración. Por eso es una que se dice que son en espejo. Tiene que cumplir otras características, ¿verdad? Entonces, una desaceleración temprana es una desaceleración que ocurre de manera gradual, ¿verdad? Empieza despacito, despacito, va desacelerando, desacelera, llega a su nadir o a su punto máximo después de 30 segundos. Y es el momento en donde la contracción tiene su pico máximo. Posteriormente empieza a disminuir la contracción y empieza a aumentar la frecuencia cardíaca fetal. Va recuperando. Entonces es una desaceleración temprana. Aquí en la definición dice, el grado de desaceleración es proporcional a la fuerza de contracción y rara vez estas desaceleraciones caen por debajo de 100, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de la desaceleración temprana? La compresión de la cabeza del bebé durante una contracción. Y va a ser reflejo o resultado de la estimulación vagal que va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, estas son las desaceleraciones tempranas. En un trazo más o menos como las vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que ver es que realmente sí ocurran en el mismo momento que la desaceleración que la contracción. Y vemos que sí, el pico máximo de la desaceleración que es acá, ¿verdad? O el nadir de la desaceleración es en el mismo momento, ¿verdad? Que el pico máximo de la contracción. Y vemos que la desaceleración pues se da de manera despacita, gradual, ¿verdad? Y así mismo va recuperando. Vamos a ver esta otra. Empieza la desaceleración y con, ¿cómo se dice? Que ocurren al mismo tiempo. No se me viene la palabra a ustedes. Bueno, pero vemos de nuevo. Pico máximo o el nadir de la desaceleración se encuentra con el pico máximo de la desaceleración. Todas cumplen, ¿verdad? Entonces ocurren en espejo. En es,
Sí, entonces son en espejo. Estas son desaceleraciones tempranas. No nos preocupan, es generalmente normal que ocurran cuando el bebé está, sobre todo cuando están en trabajo de parto, ya están en las dilatación de 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces cuando hay contracción, desacelera, pero pues de ahí recupera. Esa es la temprana. Luego nos vamos a la desaceleración tardía. Su nombre lo dice, ocurre tarde, ¿verdad? Entonces, tarde, ¿y qué es tarde? Ocurre después del pico máximo de la contracción. Esa es la diferencia, por eso se llama desaceleración tardía. Ocurre después, ¿verdad? De que la contracción alcanzó su pico máximo. Y veamos el dibujito, después vamos a ver lo que dice acá. Entonces, vamos a ver, viene la contracción, empieza la contracción y nada, la frecuencia cardíaca está normal, ¿verdad? Empieza la contracción, sigue la contracción, llega a su pico máximo la contracción y hasta aquí empieza a desacelerar el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Veamos la característica de la desaceleración. Es similar a las características de la temprana. ¿Por qué? Porque va despacito. Viene despacito, empieza a desacelerar, pasan 30 segundos, alcanza su nadir o su punto más bajo y recupera. Es una desaceleración tardía. ¿Por qué ocurre este tipo de desaceleraciones? Esta pues se define que es una disminución suave, gradual y simétrica en la frecuencia cardíaca fetal, que comienza en o después del punto máximo de la contracción y luego regresa a su línea basal, ¿verdad? La magnitud o lo que baja es alrededor de 10 a 20 latidos por minuto. ¿Por qué ocurre esta desaceleración? Por insuficiencia uteroplacentaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? En fetos que están bien, ¿verdad? Que su oxigenación está adecuada, ellos tienen la capacidad de tener periodos en que se interrumpe la oxigenación. Entonces la soportan y si están intactos, no van a desacelerar. Pero si hay una insuficiencia, ¿verdad? En este bebé, en esta placenta, no va a soportar esta interrupción y entonces se va a manifestar con una desaceleración. Entonces, ¿cuáles son la causa realmente de la desaceleración tardía? Una insuficiencia uteroplacentaria, ¿verdad? El útero, la placenta, el bebé, pues no tienen el estado adecuado para responder ante esa interrupción del flujo sanguíneo y de oxígeno que ocurre durante la contracción. Y como no responden adecuadamente, desaceleran, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de insuficiencia uteroplacentaria? Hipotensión materna, y cuando hay una actividad uterina excesiva, ¿verdad? Entre contracción y contracción debería de haber un tiempo, ¿verdad? Para que ese bebé se recupere. Y si no hay, porque hay contracción, no deja que se recupere ese bebé y pues empieza a desacelerar. Enfermedades maternas como hipertensión, diabetes u otros trastornos, pues también nos pueden provocar ese tipo de desaceleraciones. Entonces vamos a ver la diferencia. Vamos a ver si se ve acá. Acá. Entonces veamos acá, empieza la contracción, ¿verdad? La contracción alcanza su pico máximo y hasta en el pico máximo de la contracción empieza la desaceleración, ¿verdad? Si se dan cuenta, empieza hasta aquí la desaceleración y recupera, pero tiene las mismas características que la temprana. La única diferencia es que ocurre de manera tardía. Es gradual, ¿verdad? Viene despacito, despacito, alcanza su punto más bajo, igual empieza a recuperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué refleja? Insuficiencia uteroplacentaria, ¿verdad? Este bebé no va a aguantar, ¿verdad? Más contracciones. Entonces, es una indicación de resolver vía alta a estos bebés. Y aquí encima, pues vemos que está plano, ¿verdad? Entonces, acá aparte de que está desacelerando tardíamente, cero variabilidad. Es un trazo que está plano. Entonces, desaceleración tardía con pérdida de la variabilidad es una indicación de cesárea de urgencia.
Y el otro tipo de desaceleraciones son las desaceleraciones variables. Entonces, ¿qué vemos en este dibujo? Número 1, ocurren en cualquier momento, ¿verdad? Puede ser al inicio, puede ser en el pico, puede ser al final de la contracción. Estas van a ocurrir en cualquier momento. ¿Qué es otra característica? Que ocurren abruptamente, ¿verdad? Ocurren rápido. Es decir, las otras eran después de los 30 segundos, esta es antes de los 30 segundos. Entonces, baja rapidísimo la frecuencia cardíaca fetal. Y entonces dan trazos que las características son distintas, ¿verdad? Son como ver estos, estas especies ay, se me fue el nombre de ustedes, como picos hacia abajo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué ocurre la desaceleración variable? Generalmente lo que se cree que provoca una desaceleración variable es que durante la contracción, ¿verdad? Se comprime el cordón umbilical. Y entonces, al comprimirse el cordón umbilical, ya no permite el paso de flujo de sangre, ¿verdad? Ni de oxígeno al bebé. Entonces, la desaceleración variable es provocada por compresión u oclusión del cordón umbilical. Entonces, ¿qué provoca? Una caída abrupta, rápida, ¿verdad? De la frecuencia cardíaca fetal, que comienza con el inicio de la contracción y alcanza su nadir o su punto más bajo en menos de 30 segundos. Son rápidas hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ver algún dibujo más adelante. ¿Sí, Fernando? Puede ser, ¿verdad? Por eso muchas de estas pacientes afuera, por ejemplo, van a llegar muchas a la emergencia diciendo de que les dijeron que tenían el cordón alrededor del cuello y que había que operarlas. No es una indicación de cesárea, pero sí puede provocar que durante el trabajo de parto se apriete más, ¿verdad? El cordoncito y pues provoque esas desaceleraciones. Lo más común que provoque que se colapse el cordón es que haya oligohidramios, que no haya líquido, ¿verdad? Entonces, como no hay líquido, el mismo bebé puede comprimir el cordón umbilical porque no hay suficiente líquido. Eso es lo más frecuente. Ese es el riesgo de los oligos también, o de los anidramios. Que como no hay líquido, entonces ese cordón se va a comprimir con alguna parte del bebé. Ujú. Entonces vamos a ver aquí un dibujo que explica más o menos lo que ocurre. Entonces, durante la contracción uterina, ¿verdad? ¿Qué pasa durante la contracción uterina? Pues el músculo, ¿verdad? El miometrio se contrae y al contraerse, pues puede provocar la compresión, ¿verdad? O de los vasos, del cordón umbilical, ¿verdad? Recordemos que en el cordón umbilical, pues van a haber una vena y dos arterias, y que la vena, pues las paredes de la vena, pues son más delgaditas, entonces las primeras que colapsan generalmente es la vena. Esto ocurre en un principio, oclusión venosa parcial, el feto reacciona, ¿verdad? Y entonces hace una especie como de hombro, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, porque eleva la frecuencia cardíaca. Hay como una taquicardia, ¿verdad? Ante pues la oclusión parcial del cordón umbilical. El feto pierde retorno venoso y hace una taquicardia, ¿verdad? En forma de compensación. Conforme la oclusión del cordón continúa y ya no solo es la vena, sino que también se ocluyen las arterias, entonces el feto también responde, ¿verdad? Se dispara la presión arterial sistólica del bebé y entonces en respuesta hay una disminución, ¿verdad? O una caída de la frecuencia cardíaca fetal. Y posteriormente, conforme la contracción pues va disminuyendo y el cordón se va desocluyendo, ¿verdad? Entonces el feto reacciona de nuevo tratando de acelerar, ¿verdad? Con la frecuencia cardíaca fetal y otra vez hay taquicardia. Entonces, una de las manifestaciones eh, o para identificar que es una variable, una desaceleración variable, es la presencia de estos hombros que vamos a ver a continuación en un trazo.
Entonces, si se dan cuenta, fijémonos en esta. Viene la frecuencia cardíaca fetal acá normal, ¿verdad? Recuérdense que esta no va con la contracción, puede suceder en cualquier momento. Y vean acá cómo aumentó un poquito la frecuencia cardíaca, aceleró un poquito para después irse hacia abajo y de manera abrupta. Entonces da esta forma como de picos, ¿verdad? Picos hacia abajo. Y luego recupera y hay otra especie como de aceleración acá o elevación de la frecuencia y después otra vez normal. Aquí otra vez, aquí están los hombros, desacelera abruptamente y acelera. Pues ambas, tanto las variables como las tardías, nos indican patología uterina, patología placentaria, patología fetal, ¿verdad? Y sí, aquí la indicación es resolver. Ahorita vamos a ver las conductas. Y la desaceleración prolongada, pues aquí esta se define como una desaceleración aislada que dura más de 15 latidos por minuto y que dura en tiempo más de 2 minutos, pero menos de 10, más de 2, pero menos de 10 minutos desde la línea basal y puede ser causada por hiperactividad uterina cuando le pusimos más oxitocina, por ejemplo, o cuando se le puso una dosis mayor de misoprostol. Entonces empiezan con hiperactividad uterina, por hipotensión materna o por la utilización de analgesia. Entonces, los trazos, si ustedes se dan cuenta, pues ponemos toda esa interpretación, ¿verdad? Frecuencia cardíaca fetal basal, aceleraciones, desaceleraciones, variabilidad. Pero si se han dado cuenta, la interpretación, ¿verdad? Es un trazo categoría 1, un trazo categoría 2 o un trazo categoría 3. Y según esta interpretación, es la conducta que vamos a tomar. Entonces, vamos a ver que el trazo categoría 1 es un trazo que es totalmente normal, ¿verdad? Si se le hace un trazo a la paciente y se interpreta con todos los parámetros que acabamos de ver, entonces se dice, este es un trazo categoría 1, nos da tranquilidad, ya sabemos que este bebé está bien y que aguanta todo el trabajo de parto, ¿verdad? A diferencia de un trazo categoría 2 o trazo categoría 3. Entonces, el trazo categoría 1 es considerado un trazo normal y se dice que es un fuerte predictor de una normalidad en el estado ácido-base del feto. El riesgo de hipoxia básicamente es de un 0%. El trazo categoría 2 es un trazo sospechoso, ¿verdad? Sin embargo, dice que en el 80% de los monitoreos, pues vamos a encontrar un trazo categoría 2. Riesgo de hipoxia de un 10 a un 30% y un trazo categoría 3 totalmente anormal, ¿verdad? Hay una patología ahí y es predictivo de asfixia. Hay que resolver inmediatamente vía alta a estos pacientes. Entonces, el objetivo de la clasificación, dice, no es solo etiquetar, sino que con este trazo saber el tiempo que me puedo tardar yo en resolver este embarazo. Si voy a continuar con mi observación, con mi trabajo de parto. Jonathan, no sé si se te marcó. Yo creo que sí. Bueno. Entonces, el objetivo de la clasificación, como les decía, no solo es decir es categoría 1, 2 o 3, sino que realmente saber cuánto tiempo me puedo tomar yo para correr a sala, ¿verdad? O puedo tomar alguna medida previamente a concluir con mi decisión, ¿verdad? El trazo categoría 1, entonces, muchas veces lo que hacemos es aprendernos qué es categoría 1 y categoría 3, porque en medio es todo lo que no sea 1 ni 3 es categoría 2, donde caben un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, generalmente nos aprendemos qué es categoría 1 y qué es categoría 3, porque lo que no es esto ni esto es 2. Bueno, categoría 1 es un trazo el que yo voy a interpretar y cuando lo interprete voy a encontrar una frecuencia cardíaca fetal basal normal, está entre 110 y 160 latidos por minuto. Voy a poner en variabilidad moderada, ¿verdad? Y voy a poner en aceleraciones, aquí no está aceleraciones puedo poner 2, 3 o puedo poner incluso 0, ¿verdad? No necesariamente tienen que haber aceleraciones.
Y la otra cosa es desaceleraciones cero. Eso sí, desaceleraciones cero. Ausencia de desaceleraciones tanto tardías como variables. Eso es un trazo normal, ¿verdad? Que es la mayoría, creo que lo que ustedes ven, pues la mayoría encontramos trazos categoría 1. ¿Qué hacemos ahí? Pues que continúe con su trabajo de parto la paciente, que es un trazo categoría 3, ¿verdad? Como lo vimos al inicio, el indicador pues más fiable de que esté normal o anormal este bebé es la variabilidad. Entonces, si yo lo primero que veo es variabilidad ausente, este ya es un trazo categoría 3, ¿verdad? Pero también se dice variabilidad ausente más desaceleraciones de cualquier tipo, ¿verdad? O bradicardia. Variabilidad ausente, bradicardia. O un patrón sinusoidal aislado. Entonces, trazo categoría 1, pues ya vemos todo lo normal. Trazo categoría 3, variabilidad ausente más desaceleraciones o bradicardia o un trazo con un patrón sinusoidal. ¿Cuál es la indicación acá? Resucitación e inmediatamente resolución vía alta. Y el trazo categoría 2, que dentro de ese tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Por eso dice desde el 2.1 hasta el 2.9 es categoría 2. ¿Qué hay que hacer acá? Aquí tenemos que número 1, pues al identificarlo, ¿verdad? O identificar que es un trazo categoría 2. ¿Qué es un trazo categoría 2? Es un trazo que cuando yo lo esté interpretando o lo esté viendo, voy a ver que hay taquicardia, que hay una variabilidad disminuida, que hay desaceleraciones variables, ¿verdad? Entonces acá digo yo, no, este es un trazo categoría 2. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a poner maniobras de resucitación intraútero. Entonces aquí no es, vámonos a sala de una vez. Ponemos maniobras de resucitación intraútero y con eso esperamos que el trazo pues mejore, ¿verdad? Entonces se dice que el 80% de los trazos pasan por aquí, porque más de alguno tiene en algún momento taquicardia o, o alguno de los hallazgos que vemos acá. ¿Qué es lo que toca hacer acá? Resucitación intrauterina, ¿verdad? ¿En qué consiste la resucitación intrauterina? Eso se los puse del libro de Williams. Entonces, pero básicamente, pues, ¿en qué consiste la resucitación? Vamos a colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿se recuerdan? Con eso vamos a liberar una probable pues que la vena cava, la vena aorta, pues estén comprimidos por el útero aumentado de tamaño o que la paciente esté y que se está manifestando como una hipotensión. Entonces, entre las intervenciones de resucitación intraútero vamos a tener estas, posicionamiento de la madre en decúbito lateral izquierdo, administrar oxígeno, ya no, ¿oyeron? Esto ya en el último informe publicado por Estados Unidos, ya se quitó la administración de oxígeno, a excepción que la paciente pues esté con hipoxémica, ¿verdad? Pero de lo contrario ya no se toma el oxígeno como una medida de resucitación intraútero. Que sí, posicionarla del lado de cúbito lateral izquierdo, pasar un bolus de solución salina o de Harman, y quitar, por ejemplo, si la paciente tiene oxitocina puesta, omitir esa oxitocina, ¿verdad? Entonces, esas son las maniobras de resucitación intraútero que deberíamos de colocarle a la paciente y ya colocadas estas medidas, evaluar de nuevo nuestro trazo, ¿verdad? Y ver si realmente es un trazo ahora mejoró a categoría 1, persiste como categoría 2 o se convierte en un categoría 3. Generalmente, si ya pusimos las maniobras y persiste un trazo con estos hallazgos, la indicación es resolver a ese bebé vía alta, porque ya sabemos que hay un porcentaje que nos dice aquí hay hipoxemia, ¿verdad? Bueno, dudas. No les puse esa diapositiva, pues se la voy a poner. El sufrimiento fetal no existe, ¿va? Eso no existe, ¿va? Es un término que se dice que es un término muy amplio, demasiado vago, que para mí puede ser, sufrimiento quiere decir es un trazo categoría
2, para alguien es un categoría 3, entonces esto ya no se utiliza, ¿verdad? A partir del 2014 dice esto, ya no lo vamos a utilizar porque pues no es algo específico ni es algo basado en evidencia. Entonces, a partir de ese momento se hizo esta clasificación, ¿verdad? De trazo categoría 1, trazo categoría 2 o trazo categoría 3, ¿verdad? Cuando dicen sufrimiento, pues debería ser un trazo categoría 3, ¿verdad? Si yo veo que sufrimiento, pues puede ser que el bebé desacelera y ya no recupera, pero entonces no es la palabra correcta decir sufrimiento fetal, ¿verdad? Es un trazo categoría 1, 2 o 3. Así es como se interpretaría realmente. Ujú. Sí, no, y a veces, fíjate, eso pasa mucho, a veces sufrimiento, ¿y dónde está documentado? Pues nadie, solo a lo mejor estaba con una contracción, la paciente tenía 7, 8 dilatación, estaba con contracción y ya sabemos que va a desacelerar, ¿verdad? Entonces hay que ver las características de esas desaceleraciones y no salir corriendo, ¿verdad? Pongamos, ya no, pongamos oxígeno, ya no, ya eso ya no se hace, lateralicémosla, pongámosle un bolus, ¿verdad? Y realmente veamos si no mejora, ¿verdad? Si no recupera. Si no recupera, pues pues probablemente pues sí algo está pasando ahí, por eso hay una desaceleración variable, una desaceleración tardía. Em, Pasar a la paciente de plano, definitivamente hay que pasarla rápido a sala de operaciones, pero ya el término sufrimiento fetal no se debería de utilizar. Ujú, ujú, de nada. Bueno, entonces, esto es, ahora que ya escuchen categoría 1, categoría 2, categoría 3, ya saben cómo es y por supuesto que para decir es 1, 2, 3, se tiene que entender todo lo anterior, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas. En esta clase hacemos una actividad, pero como estamos virtual no la vamos a poder hacer, pero está pendiente de que la hagamos en la siguiente clase presencial. No se van a salvar. Gracias, doctora. Ahí les cuento el lunes. El lunes voy a ir, acomodé el lugar. De plano voy a llegar en Uber, entonces no sé si voy a poder llevar mi cañonera a ustedes. Les voy contando. Oye, Ok, doctora, está bien. está bueno, pues se cuidan. Gracias, doctora. Fin de semana. Feliz tarde.